Bienvenidos a Enlace Andino desde Ecuador. En esta emisión hablaremos de la primera consulta popular y referéndum convocado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa el próximo 21 de abril. En un país agobiado por la inseguridad, el narcotráfico y la falta de control en las cárceles, conoceremos cuál es el entorno que rodea esta consulta popular, las decisiones que llevaron al actual mandatario a declarar el conflicto armado interno y el estado de excepción. Daniel Noboa ha pedido a los ecuatorianos respaldar una consulta popular que le permitirá garantizar reformas urgentes para la seguridad. A juicio del presidente, el referéndum tiene como fin reducir la criminalidad, capturar a líderes del narcotráfico y desarticular a las organizaciones delictivas. Luego de 100 días de que Noboa asumiera el poder, los ecuatorianos acudirán de nuevo a las urnas el próximo 21 de abril, frente a 5 preguntas de referéndum que constituyen enmiendas a la Constitución y 6 de consulta popular que le permitirá al gobierno tomar decisiones y hacer reformas legales en sectores específicos. Con la consulta se pretende conseguir la aprobación para normalizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen, permitir la extradición de ecuatorianos. Además, se intenta conseguir el endurecimiento de penas para delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y trata de personas, entre otras propuestas. Para que existan unidades judiciales constitucionales especializadas, para que exista mayor orden en la función judicial, mayor respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía, y haya más orden. Ecuador ha solicitado asesoría al gobierno italiano contra las mafias y a los Estados Unidos para la intervención de militares en su territorio. La criminalidad en el país andino está relacionada al control de las cárceles, dominadas por los grupos de delincuencia organizada. Por ello, la consulta popular también plantea que las Fuerzas Armadas realicen operativos constantes de explosivos, armas y municiones en las vías de acceso a los centros penitenciarios. El 90% de la infraestructura penitenciaria tiene más de 70 años, ¿no? Ya colapsó, muchos de ellos están urbanamente. Estas son tipologías en el mundo. Se va a construir 2 cárceles, 2 sistemas de privación de libertad de máxima seguridad. Ecuador vive una crisis de inseguridad sin precedentes. En el año 2023, el país cerró con 7.200 muertes violentas, una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El 8 de enero de 2024, Daniel Noboa declaró su primer estado de excepción. Durante el último año, la nación ha vivido una serie de eventos infortunados, entre los que se cuentan 6 motines en las cárceles del país, la retención de 170 guías penitenciarios, la toma de un medio de comunicación, la penetración del crimen organizado en el sistema de justicia según la Fiscalía y la fuga de José Adolfo Macías, considerado el criminal más peligroso de Ecuador. El gobierno tomó la decisión de reformar la Constitución en materia de seguridad. Pese al estado de excepción, los secuestros y extorsiones se quintuplicaron, según la Policía Nacional. Entre enero y marzo de 2024 se produjeron 1.543 casos. 3 universidades del país debaten sus causas y cómo enfrentar el conflicto ecuatoriano. Si uno toma esos 3 elementos, muertes violentas, tráfico de drogas y marginación económico-social, la decisión del conflicto armado interno solo está apuntando a la primera, porque las otras 2 no tienen ninguna respuesta todavía desde el gobierno. No obstante, las muertes violentas bajaron 41% con la declaratoria de estado de excepción, de acuerdo al gobierno. Entre el 10 y el 24 de enero hubo 9,2 asesinatos diarios en promedio, a diferencia de los 15,6 casos del mismo periodo en enero de 2023. El manejo de la inseguridad influye en la opinión pública y modifica las preferencias electorales frente a la consulta popular, y en un año electoral, aseguran los académicos. Las instituciones, digamos, el peso y la validez, la confianza de Fuerzas Armadas versus partidos y asambleas. Es decir, hay un cambio en las preferencias y en la propia conformación. El país vive ahora un estado que es un denominado conflicto armado no internacional, que implica unas restricciones en algunos derechos.
Y la gente ve eso muy bien, el 80% de aprobación. Implica evidentemente una modificación de la estructura de derechos e incluso las preferencias electorales de las personas. La Policía Nacional señala que de los 392 asesinatos ocurridos durante el año 2024, el 91% corresponde a violencia criminal y fueron cometidos por miembros de bandas delictivas. La inseguridad de los presos preocupa a los familiares que cuestionan el Estado. Aquí no hay medidas de seguridad. Por más que estén los militares adentro, esto sigue siendo un infierno. Esto es un cementerio de vivos. El tema de las cárceles es un tema de corrupción, netamente, porque no viene de los presos. Los presos pueden tener, si bien, un teléfono, pero ¿quiénes son los que gobiernan? Somos los que estamos acá afuera. Previo a la consulta, el gobierno ecuatoriano aprobó el incremento del IVA del 12 al 15% a partir del mes de abril para financiar el ataque al conflicto armado interno. Esta elección también es vista como un termómetro político a la gestión del mandatario Daniel Noboa, que aspira a postularse a las elecciones presidenciales de febrero 2025 y actualmente goza entre el 80 y el 70% de aprobación. Hasta aquí esta edición de Enlace Andino desde Ecuador. Les invito a seguir con la programación de France 24 en español.